Mensaje número 8, donde vamos a hablar de la preparación del obrero. Estamos viendo lo importante del campo, hemos hablado de cuál es el obrero que Dios quiere, cuál es el campo que nos vamos a encontrar, y ahora vamos a entender también cuál es la preparación que nosotros tenemos que tener como obreros para la evangelización del mundo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Por dónde nosotros tenemos que acudir? Vamos a leer en Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 7, texto que todos recordamos, por supuesto. Está en Nueva Versión Internacional. Dice: así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Jesucristo. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor, sino compite según el reglamento. El labrador, que trabaja duro, tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Reflexiona en lo que te digo, y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Amén. Palabras del apóstol Pablo a Timoteo, que nos habla de fortalecernos en Cristo, compartir el mensaje que hemos recibido y de ser estos soldados, atletas y labradores del campo. Vamos a ver cómo podemos explicarlo un poquito mejor. Entendemos primero el principio básico que nos dice el texto. Segunda de Timoteo 2:1 dice: así que tú, hijo mío, fortalécete en la gracia que tenemos en Cristo. Tres palabras importantes. Es decir, yo en Cristo hallo gracia y esa gracia me da fuerza. Es un poco la secuencia lógica. Por lo que cuando nosotros nos tenemos que preparar para hacer el campo, tenemos que prepararnos recibiendo fuerza. Si yo no recibo fuerza, entonces no puedo ir al campo. Si yo no me fortalezco, no solamente fuerza física, sino yo no soy una persona fortalecida también en mi carácter, también en mi conocimiento de la palabra, también en mi estado espiritual, no voy a poder ser esa persona capaz y útil. Por lo que nosotros vemos que primero el poder es necesario porque yo no puedo. Si pudiésemos, Pablo diría: bueno, fortalecido estás, tú eres capaz, tú lo puedes hacer. Pero el apóstol Pablo está diciendo: Timoteo, recibe el poder porque no puedes tú mismo. Y Pablo entendía perfectamente los problemas que Timoteo iba a experimentar. Sabía las necesidades, sabía el sufrimiento, sabía los problemas, sabía el estándar que iba a tener que seguir, por lo que Pablo dice: mira, recibe gracia y fortalécete porque va a ser muy complicado. Y Timoteo en la iglesia de Éfeso pues lo pasaría complicado, difícil. Vemos, o podemos quizá vislumbrar un poco a través de las cartas, los problemas que podía llegar a tener. Eso podéis hacerlo, esa lectura en casa. Pero entendemos la necesidad de poder para el obrero. El otro principio, ¿cuál es? Es la gracia. Es que como yo tengo limitaciones, necesito que Dios haga una parte del trabajo importante. En otras palabras, yo voy a llegar hasta un punto, necesito que Dios haga el resto. Porque yo estoy limitado. Por lo que recibiendo gracia y Dios ayudándome en este caso, yo voy a poder superar mis limitaciones. Sin gracia yo no puedo. Por eso es gracia, es un regalo que Dios me da. Y además no se halla en otro lugar que no es en Cristo. Solamente a través de Cristo es que yo puedo recibir esta gracia. Solamente a través de entender el mensaje de Cristo es que yo puedo ser ese obrero. Solamente a través de la experiencia de Jesucristo en mi vida es que yo puedo amar a Dios sinceramente y puedo devocionar mi vida. Es que únicamente a través del mensaje y de la obra de Cristo yo cambio mi identidad.
Por lo que todo pasa por aquí. Si no vamos, como hemos hecho antes, el trabajo y la lógica de atrás hacia adelante. Si no está Cristo en mi vida, todo ya desaparece. Pero ahí está el orden. Cristo, gracia, y entonces llegará el poder. Esto es el principio básico de todo obrero. Si yo no estoy dentro de un sistema espiritual que me ayude a experimentar y a disfrutar de esto, ¿cómo yo voy a poder salvar el campo? Ahora, tenemos que cambiar nuestro estándar. Segunda de Timoteo 2:1. Volvemos a leer otra vez. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. En otras palabras, tenemos que ver cómo y entender aquellos que se aferraron a ese principio básico, cambiaron su estándar. Es decir, cambiaron, digamos que su... Bueno, es que estándar se entiende muy bien. Cambiaron su estándar. Por ejemplo, podemos ver los que se aferraron en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento y cambiaron esa vida. Por ejemplo, Abraham. Abraham era simplemente, formaba parte de una familia de empresarios, vamos a utilizar esa palabra más actual, y cuando él recibe el mensaje de Dios, empieza a cambiar, a trabajar su vida hasta que se convierte en aquel a través del cual Dios levanta una nación. Pero todo ocurre cuando Abraham entiende el pacto y va hacia él. Dios, tengo que ir a este sitio, tengo que hacer esto, vale, pues voy, cumplo con el pacto, recibo la gracia y por tanto Dios obra. En segundo lugar, por poner los ejemplos, a José. José, cuando entendió que era un misionero y alguien que Dios había llevado ahí a Egipto, entonces cambia su estándar. Porque ya no era una persona quejicosa, hundida, un mero esclavo, sino que ya fue alguien que era origen de bendición a cada lugar en el que estaba. Cambia el estándar de la persona cuando entiendes el pacto y cuando entiendes y recibes la gracia de Dios. Moisés también experimentó esto. Primero es hijo de una esclava que tiene que ser enviado a través de los juncos para que lo reciba la hija del faraón. Cambia un estándar. Sí, ahora forma parte de la familia real. Es formado en todos los aspectos como un miembro de la familia real. Pero después de eso mata a una persona y tiene que huir. Y Dios tiene que llamarle 40 años después. ¿Para qué? Para cambiar su estándar. Yo tengo un pacto contigo y con el pueblo de Dios. Y tú vas a ser este líder, este libertador. Moisés dice, no quiero, no puedo. Dios le insiste, él obedece el pacto, recibe gracia y cumple con la promesa. Cuando yo entienda el pacto de Dios en mi vida, podré cambiar mi estándar. Pero de la misma forma también lo hizo David. De pastor a general y después rey. Eliseo también lo hizo, y ya estamos resumiendo un poco más. Eliseo era un campesino que estaba trabajando en el campo con los bueyes de su familia. Un campesino, pero cuando llega Elías y le llama para ser su sucesor, él comprende que él es el gran profeta Elías y que Dios le está llamando para hacer la labor de profeta. ¿Qué es lo que hace? Se acabó. Aquí se quedan los bueyes, vamos a dar culto, voy a despedirme de mi familia, nos vamos. ¿Y cuál fue el estándar de Eliseo? Un profeta que hizo grandes cosas. Cuando se entiende el pacto, cuando se halla la gracia, Dios obra. Ezequiel, 3/4 de lo mismo. Ezequiel lo han estado viendo en los remanentes hoy, ¿no? Sí, hoy. Ezequiel era un campesino de 30 años, pero de momento Dios le llama y le dice, tienes que ser un profeta para este pueblo que va hacia el cautiverio. Y Dios lo tiene que llamar en el cautiverio, de estar ahí el campesino a ponerse a profetizar. Y es lo que hizo Ezequiel durante sus días. Cambia
nuestro estándar cuando yo entiendo el qué, el pacto, en este caso Cristo, cuando yo hallo la gracia y puedo fortalecerme. Pero en el Nuevo Testamento también lo vemos. También ocurre de la misma forma. Los apóstoles, ¿quiénes eran los apóstoles? Nadie. No eran nadie en la sociedad. Nadie. Unos pescadores, otros recaudadores de impuestos, otros medio terroristas. Nadie eran estas personas. Pero cuando comprenden el pacto, reciben la gracia y se convierten en absolutos misioneros, que dan su vida para predicar el Evangelio. El apóstol Pablo también cambia su estándar, de ser un celoso fariseo a ser un misionero para la evangelización del mundo. Felipe, el diácono Felipe, que se levanta porque la iglesia necesitaba ayuda con las viudas, entre otras cosas. Y levantan a diáconos que entendían el mensaje del Evangelio, eran sabios y eran llenos del Espíritu Santo. Y Felipe acaba convirtiéndose en ese misionero a Samaria, a todos los pueblos que iban hacia Cesarea, y allí mismo se levanta y levanta la evangelización, como se le llama después, Felipe el Evangelista. Hechos 21. Marcos, ¿quién era Marcos? El hijo de la mujer que tenía el aposento alto. Hechos capítulo 12. Todos oraban, que lo vimos en la semana pasada, creo. Todos oraban, ¿dónde? En el aposento alto de una tal María. María, madre de Marcos. Aquel que luego le toman para llevárselo a hacer las misiones. Que no le sale bien la cosa, pero luego Bernabé sigue instruyéndole como discípulo que era. Y al final Marcos es el que nos escribe el Evangelio de Marcos. Y ahí tenemos el testimonio de Jesucristo, gracias a que alguien va cambiando su estándar, un remanente que se levanta. Tenemos su escrito. Timoteo dice ese remanente que vería cómo a Pablo le metían una paliza en Listra, pero cómo también luego se levantó, volvió, estuvo con los discípulos, siguió predicando y siguió la evangelización del mundo. Ese Timoteo que se levanta y cambia su identidad para ser ese pastor de la iglesia de Éfeso y colaborador de Pablo. Priscila y Aquila, dos personas judías que tienen que ser expulsadas de Roma, que conocen el mensaje del Evangelio de Jesucristo y pasan de ser constructores de tiendas, artesanos, a ser evangelistas y pastores. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 16, ¿qué dice de ellos? Aquellos que dieron su vida por mí, se jugaron la vida por mí. Aquellos en los cuales tienen en su casa la iglesia. Cambia el estándar de las personas. Cuando entendemos el mensaje del pacto, cuando hallamos la gracia, yo cambio mi vida. Dios lo hace. Por lo que nosotros tendríamos que hacer aquí un tercer punto con nuestros nombres también. Eso lo hacemos mentalmente. Un tercer punto con los nombres de hoy. Donde nosotros antes hemos estado, pero que entendiendo el pacto nosotros cambiamos y cambiaremos nuestro estándar para ser las personas que Dios necesita en el campo. A ver si me compro otro mando. 3. ¿Cuál debe ser nuestro entrenamiento? Pues los versículos del 4 al 6 nos lo explican. Primero, tenemos que ser soldados. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Pues que el soldado es el que sufre penalidades. A nadie quiere sufrir penalidades, pero como hemos leído antes, no penalidades en general, sino que compartir las nuestras. Es decir, de la misma forma que nosotros, dice Pablo, estamos sufriendo y sufrimos por circunstancias, tú también tienes que superar este tipo de problemas. ¿Cómo? Con la gracia de Cristo. Supera los problemas con gracia. Enfréntate a la batalla como ese soldado que no tiene miedo, que no se enreda en los negocios de la vida diaria, que solamente tiene en su corazón a Cristo. Solo el Evangelio, solo nuestra vida espiritual, solo las 237 naciones. Ese es el obrero, que no se enreda en las cosas cotidianas, como hemos leído en Nueva Versión Internacional. El soldado no está preocupado de la comida. Ya me darán comida.
No me preocupo dónde voy a dormir, ya me dirá mi general dónde toque dormir. Ay, ¿y ahora que necesito una espada? Ve a la armería y coge una espada. ¿De qué se preocupa el soldado? De estar preparado para la batalla. Esto es lo importante, porque todo esto lo hacemos ¿con qué? El fin de agradar al que lo reclutó como soldado. Es decir, todo para la gloria de Dios, todo para aquel el que nos ha llamado, para el cual es la batalla, porque la batalla es suya. Yo soy un soldado que simplemente va a cumplir con esto. Por lo que nuestro entrenamiento tiene que ser el de un soldado que disfrute de la gracia y que vaya fortalecido hacia la batalla, pero también tenemos que ser el de un atleta. Como dice el apóstol Pablo, que compite de acuerdo a las reglas, que es muy, muy interesante. ¿Cómo lo traducimos nosotros? Que tenemos que ser ese atleta que compita dentro del plan y del horario de Dios. Son las reglas que Él ha estipulado. No mis reglas. Yo no puedo competir conforme a mí me dé la gana. ¿Os imagináis en las Olimpiadas que haya uno que haga lo que le dé la gana? No. Sería patético. Le echarían. No puedes hacer esto. De hecho, sobre todo, cuando estamos hablando de los velocistas, 100 metros, 200, cuando tú haces una salida en falso, te pueden descalificar por una salida en falso. Sales una milésima antes de tiempo y te han descalificado. Todos los años de entrenamiento para que por esa tontería tú ya no puedas competir. Porque no es como tú quieras, hay que seguir las normas y las reglas. Y a lo largo de la historia ha habido muchas. En España tenemos un escándalo en los Paralímpicos. La selección de baloncesto paraolímpica española, de los, no sé si eran 12 jugadores, 10 no tenían ningún problema. 10, sí. Y solamente había 2 personas que de verdad sufrían un tipo de discapacidad. Obviamente se les pilló y estamos vetados de por vida. No podemos volver a competir nunca, porque no podemos hacer lo que nos dé la gana y hacer las cosas como nos parece. ¿Qué os parece? Qué vergüenza, ¿verdad? Si habéis visto la película de Campeones, que es ese entrenador de baloncesto de un equipo de élite que le obligan a entrenar a un grupo de personas con discapacidad, la historia que narra en un momento era verdad. Es verdad. Y a los 2 jugadores que sí tenían que estar ahí y que sí que ganaron ellos legítimamente, obviamente con un equipo ayudado, pero a ellos les dieron 2 medallas más tarde. Con el paso de los años les dieron 2 medallas como reconocimiento a su labor, porque al final pagaron ellos por lo que habían hecho mal. Pero bueno, un atleta, yo como atleta tengo que obrar conforme el plan y el horario de Dios. Y eso a mí me da seguridad, porque cuando hay reglas hay seguridad. Esto le pasa mucho a los niños. A los niños parece que lo de las reglas no me gusta y tal, pero a ellos les da seguridad. Cuando saben qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo y qué es lo que se espera de ellos. En psicología te hablan mucho de eso. Y en tercer lugar, tenemos que ser ese labrador, ese campesino, que trabaja. ¿Dónde? En el campo. En la mies, ¿no? Con la cosecha. El que trabaja en el campo, el labrador trabaja. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Trabajo. Espera que vayas al campo, que te agaches un poquito, que siembres, que recojas esto. Ahí en Torrejón de Velasco yo veía muchas veces a un señor mayor que se ve que eran tierras suyas y él hizo un huertito pequeñito para él. Él iba con su coche, iba y recogía esto, y tenía lechugas, y tenía no sé qué más cosas tenía. Y como yo solía sacar mucho al perro por ahí, pues a veces le iba viendo cada 2 por 3. Y allí él hacía su trabajo. Pues de la misma forma nosotros tenemos que hacerlo en el campo. Tenemos que ir, porque si no vamos al campo no hay ningún tipo de fruto. Pero además, ¿la respuesta cuál es? Que el que va al campo es el primero que es bendecido. Es el primero que recoge el fruto.
Y esto nos habla de la bendición de los que trabajamos en el campo y de los que tenemos en el corazón ir y hacer esta labor. Por lo que la mayor bendición, ¿cuál es? Cuando tú recoges de la tierra el fruto y te lo comes. Yo nunca lo he hecho, no, pero sí que hay gente que tiene, por ejemplo, recuerdo, me encuentro con Mariano, que le conocéis casi todos, Mariano y Rosalía, y hablando con él en el Mercadona me decía que él estaba plantando tomates y pimientos en su patio. Y hablaba de ello como si fuera, ¡guau! No sé, qué ilusión. Y a veces cuando alguna persona nos ha dado, por ejemplo, en mis suegros, como mis suegros y sobre todo mi suegro en su campo, su hermana tiene un montón de limones. ¿Qué hacen? Nos traen los limoneros y saben muy bien. O los tomates también, saben muy ricos los tomates que traen del pueblo. O nuestro vecino, que le dio por plantar una higuera y no le gustaban los higos. ¿Adivines quién se los comió todos? Nosotros. Les caíamos bien y voilà, una bolsa llena de higos, a comer higos. Ahí estaba mi hermana, todos los niños, pues ahí nos pusimos con los higos. Y eso da una satisfacción de que ver de que el trabajo que yo hago en el campo tiene una recompensa. Porque yo he ido al campo a trabajar, lo he hecho conforme el plan y el horario de Dios y yo he superado toda dificultad porque me he concentrado en mi tarea. Así que los obreros nos tenemos que levantar conforme a este entrenamiento y Dios nos llama a hacerlo. Y en última diapositiva, número 4, tenemos que entregar el testigo. Al igual que Pablo lo estaba haciendo con Timoteo, nosotros también lo tenemos que hacer. En el segundo versículo nos dice, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Fíjate, primero, el evangelio que Dios nos ha hecho llegar, lo que tú has oído de mí, ante la presencia de otros tantos que estaban escuchando como tú. Es decir, el evangelio que has escuchado, el mensaje de Cristo, lo que nosotros hemos recibido es lo que tenemos que dar. Tan fácil y tan sencillo. No intentemos dar lo que no tenemos y lo que no somos. El mensaje del evangelio que hay en nuestro corazón es el que tenemos que entregar. Si no lo tenemos claro, pues hay que escucharlo más. Y ahí tenéis en las cartas del evangelio en YouTube, el primer mensaje de introducción es el camino de salvación, de principio a fin. Escuchadlo otra vez y podéis organizar todo el mensaje y todos los textos. 2. El evangelio que ha tenido resultado en el campo, es decir, en presencia de testigos, donde tú has visto cómo aquellos no solamente han escuchado, sino que se levantan como testigos, donde el evangelio ha sido plantado. Por supuesto, como hemos dicho antes, dentro de los testimonios de cuando Pablo iba por su ciudad a predicar el evangelio. ¿Qué quiere decir? El mensaje que ha tenido resultado y que tú has visto, que funciona, porque es un mensaje correcto de parte de Dios. Es el evangelio que tenemos que dejar como comisión. Este mismo evangelio encarga a otros. No solamente predica, sino entrégalo para que ese otro lo entregue al siguiente. Levanta discípulos, levanta obreros, sigue trabajando en este sentido, para que finalmente, 4, el evangelio que los discípulos continúan predicando, es decir, aquellos que son fieles, capaces para enseñar. Capacítales, entrénales. Aquellos que tienen no solamente el ardor, sino que tienen la gracia de Dios para poder hacerlo. Y esto es tan fácil como volver al principio del mensaje. Si yo quiero predicar el evangelio, ¿por dónde empiezo? Por experimentar el evangelio de Cristo, por recibir su gracia, entonces seré fortalecido. Y Dios hará 100% el resto. Por lo tanto, todo al final acaba en esto, en que nosotros podamos, de la misma forma que hemos escuchado el mensaje del evangelio y lo hemos experimentado, que podamos levantar esos discípulos para ir predicando por el campo. Lo mismo que hacemos en Miami,
allí en Florida, porque no es exactamente la ciudad de Miami, pues levantar discípulos para que ellos hagan la labor de evangelistas en el campo. Y las cartas de evangelio que vamos a predicar todos los sábados, seguramente a las 2:30, aunque, como ya os he dicho, por el cambio de horario puede que haya algún cambio momentáneo de hora, son personas que los que estaban en el grupo han predicado el evangelio y se han unido. Rocío, su hija Triana, los 4 hermanos de Maritza, también otras obreras como Sandra, como Cecilia, Catherine, todas ellas. Son personas que en un principio no estaban, pero las que sí que estaban escuchando el mensaje del evangelio han ido encontrando y sumando al grupo. Y todas las que estaban en un principio son el origen de la predicación y de la obra que se hizo anteriormente a través, primero de la hermana María Fernanda en Washington, que hablando por teléfono, discipulando a Paula, por teléfono. No como lo hago yo, que yo ya me pongo el Zoom con el mensaje, yo me pongo con la camarita abajo, con mi micrófono que me compré. No, por teléfono. Jesús es el Cristo, por esto y por esto. Así que vemos que esto funciona y que esta labor tiene siempre un resultado. Pero hay que continuar y tenemos que seguir buscando testigos que continúen predicando este evangelio. De momento, que lo hagamos los que somos. Los que lleguen después ya les tocará a ellos. Pero de momento los que estamos, que lo podamos hacer. Vamos a orar. Padre, gracias por la obra de Jesucristo que nos da la gracia para fortalecernos, para cambiar nuestro estándar y poder ser discípulos del evangelismo de las 237 naciones. Oramos, Padre, por aquellas que nos has entregado. Oramos, Padre, por las que estamos pisando con la planta de nuestros pies y por las que oramos, por las que alcanzamos a través de Internet y por las que están representadas aquí en la Iglesia de Aposento Alto. Y oramos también por los lugares donde nosotros vivimos, nuestros campos, donde también trabajamos, estudiamos y vivimos cada día, encontrándonos a personas que están, aunque no lo saben, esperando escuchar este mensaje. Que podamos recibir la gracia también para ser valientes y para determinar el predicar. Mientras tanto, oraremos para continuar luchando a través de tu plan y tu horario y para seguir colocando esas semillas que van a dar fruto. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.